Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, y la ocasión de que los discípulos estaban admirando la belleza de la construcción del templo provocó que Jesús les predijera que de eso que admiraban no quedaría piedra sobre piedra. Después, estando en el monte de los olivos, los discípulos abordaron a Jesús y lo interrogaron acerca de cuándo sería el fin del mundo, que ellos identifican con la ruina del templo, y qué señales habría. Y Jesús empieza por decirles que va a haber muchos que aparecerán diciendo que son el Cristo, que iba a haber falsos profetas, que iban a ser perseguidos, que iba a oscurecerse en el cielo el sol, la luna y las estrellas, y que caerían, que aparecería al final el Hijo del Hombre rodeado de su gloria sobre las nubes, y entonces los ángeles serían enviados por él para reunir a todos los elegidos desde todos los extremos del mundo. Y Jesús les dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no. Y les dice que de esa hora y de ese día nadie sabe. Va a suceder como el diluvio en tiempos de Noé. Después dice que va a suceder como un amo que se va largamente de su casa y le encarga a un mayordomo atender a la servidumbre, y vuelve de repente. Ahora compara el reino de Dios y su venida. El reino de los cielos, dice San Mateo, porque es escrito para los judíos. Dice que la manera en que Dios reina es parecida a la situación de 10 vírgenes, dice aquí. No son solo jóvenes, que han sido convocadas e invitadas para solemnizar una boda. Tenían que acompañar al esposo en el paseo, en el desfile nupcial. Y resultó que la mitad son consideradas prudentes y la otra mitad imprudentes. Pero la palabra es más fuerte. Unas son inteligentes y las otras son tontas. Y esto se pone en evidencia con las acciones que cada una realiza. Las que se comportaron como necias significa las que actúan como no sabiendo, o sin saber, o sin poner atención en lo que debían hacer. Ellas
llevaron sus lámparas, unas lámparas de arcilla que se encendían con aceite, tenían su mecha, normalmente eran trapos viejos. La cuestión es que éstas acudieron al cortejo que se iba a realizar, pero no trajeron combustible extra. En cambio, las que son llamadas prudentes, inteligentes o previsoras, trajeron su lámpara, pero también trajeron un recipiente con algo de combustible extra para que si se ofrecía tener más combustible al alcance para abastecer su lámpara, ellas no batallarían. Sucedió que en la espera se retardó el novio en llegar. Esto significa lo normal de la venida del Señor. Va a venir, se tarda, pero de que llega, llegará. Se quedaron todas dormidas y entonces aquí descubrimos que a medianoche, porque normalmente estas actividades las hacían hacia las 6 de la tarde, se quedaron dormidas un buen tiempo. Alguien gritó advirtiendo que estaba llegando ya el esposo, el novio, y entonces todas que se habían quedado dormidas, las 10, se despertaron. Pero en ese momento se ponen a preparar sus lámparas y las imprudentes, las necias, que actuaron como no sabiendo lo que iba a pasar, se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando, y esto nos hace pensar que se durmieron y ni siquiera tuvieron el cuidado de apagarlas para que no se acabara el combustible. Quisieron resolver la situación inmediatamente con la idea que les vino a la mente. Le pidieron a las prudentes que les dieran un poco de aceite porque se estaban apagando sus lámparas. Pero las que son prudentes usan la cabeza, son inteligentes y entonces toman una determinación que no las arriesgue a ellas, que no pierdan lo que tienen que hacer, y les dice: no les damos porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Lo mejor que pueden hacer es dirigirse al lugar en donde venden el aceite y que lo adquieran comprándolo. Estas, las 5 tontas, necias, imprudentes, se ve que ni siquiera tuvieron el cuidado de avisar o de hacer notar al esposo que estaban ellas también. Se fueron antes de que llegara y compraron el aceite, pero mientras que ellas lo compraban, el esposo llegó y entraron a la sala del banquete de la boda, que con la llegada de ellos se cerraban las puertas y empezaba el festín. Cuando llegaron las que habían ido a comprar el aceite al lugar correspondiente, se toparon con que la puerta del lugar del banquete había sido cerrada y empezaron a tocar, a llamar a la puerta, y con su voz insistían: Señor, Señor, ábrenos. Llaman Señor al esposo, pero la prueba de que el esposo ni siquiera las vio, no avisaron y se retiraron a comprar, a abastecer sus lámparas. Les dice: yo les aseguro que no las conozco. Ni siquiera las había visto cuando llegó. No tuvieron el cuidado de justificarse que se había tardado él y se había acabado el combustible. No actuaron de manera prudente y fueron rechazadas de un modo respetuoso por no haber previsto a tiempo lo que debían saber que iban a necesitar: llevar un poco más de combustible, aceite, para que no les faltara en el momento que se presentaron un imprevisto. No fueron previsoras, no vieron más lejos y por eso son excluidas de la fiesta del banquete de bodas, que algunos autores y el mismo Evangelio y otros pasajes son referencia o alude al banquete final del reino de los cielos. Y por no haber hecho lo que les tocaba, quedaron excluidas. Por eso Jesús dice: velen y estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora en que llegará el Señor. Porque está respondiéndoles cuándo va a ser a los discípulos el fin del mundo, la llegada del esposo o del patrón.
y deben estar siempre preparados. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.